Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien en casa, reunidos en armonía y esperando la palabra de este domingo. Hoy quiero hablar de decisiones, un tema que desde el mismo inicio de la humanidad nos alcanza a usted y a mí. Una de las cosas que Dios nos dejó para que podamos usarla a nuestro libre albedrío es precisamente eso, la libertad de escoger, la libertad de decidir. Y hoy quiero que hablemos de este tema tan importante en un libro de la Biblia, en el libro de Ruth. Recuerden que Ruth era una moabita, era una mujer pagana, en una tierra pagana que tenían otros dioses, adoraban a dioses paganos, pero fue una persona que tomó decisiones que cambiaron su vida y que todavía recordamos hasta el día de hoy, las decisiones que Ruth tomó. Y esto nos alcanza a todos porque somos producto de las decisiones que hemos tomado. Todos hemos tomado decisiones en la vida desde que nos levantamos de la cama, desde que tenemos uso de razón, tomamos decisiones, unas buenas, otras no tanto. Y seguramente las decisiones que hemos tomado son las que nos tienen hoy donde estamos. Por eso las decisiones es un tema que no podemos obviar, no podemos dejar de lado, porque somos producto de eso. Todos somos producto de nuestras decisiones. Todos decidimos lo que queremos hacer, dónde queremos estar, con quién queremos vivir, qué queremos estudiar, cómo queremos ser. Son decisiones que Dios nos dejó a todos. Dios no les quitó el libre albedrío a Adán y Eva, y usted conoce la historia. Ellos tomaron su decisión a pesar de todo lo que Dios les dijo, de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Ellos tomaron decisiones y que trajeron consecuencias, al igual que contigo y conmigo. Cada decisión que tomamos trae consecuencias atrás, y de eso no nos podemos librar. Todos tenemos libertad de decidir. Todos tenemos esa libertad. Vemos que la Biblia dice que hubo una familia que se mudó de Belén a Moab, ¿no? Pero posteriormente esta familia muere. Noemí, que era la mamá, era la madre, la esposa, se regresa a su tierra de origen porque tuvo la noticia que Dios había vuelto a su tierra para darle pan. Y con ella se regresan Ruth. Ruth vuelve con ella a Israel y su vida cambia. ¿Por qué? Porque tomó decisiones. Este es un libro lleno de decisiones que yo quiero compartir con ustedes. Porque todos tenemos la libertad de buscar a Dios o de no hacerlo. Tenemos la libertad de seguir a Jesús o de no hacerlo. Pero todas las decisiones traerán consecuencias. Traerán consecuencias que seguramente ahí donde estás, tu vida es producto de eso. Tu vida es producto de las decisiones que tomaste en algún momento. Algunos tal vez te advirtieron, en otros tal vez tú decidiste hacerlo porque consideraste que esa era la decisión correcta del momento, y estás viviendo las consecuencias de lo que decidiste en un tiempo, ¿no? Y eso también se refleja en esta historia, ¿no? Y quizá la Biblia dice que cuando Ruth va con Noemí a Israel, se casa con el soltero más codiciado de la época, y su vida cambia. Y tal vez Jesús llegue a ser para usted lo que vos en el momento resultó ser para Ruth. Y por eso esta historia es maravillosa. Pero yo quiero verla desde el contexto de las decisiones que fueron tomadas, y de lo cual yo extraigo 3 principios fundamentales que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. 3 principios importantes, ¿no? El primer principio que yo veo aquí es el principio de la libertad de escoger. Repito, todos tenemos libertad para escoger y para decidir. Tú decides dónde quieres vivir, con quién te quieres casar, qué quieres estudiar, qué te quieres poner, hablando del vestido. Todos tenemos libertades. Libertad de decidir tu vida cuando llegue el tiempo, obviamente. Pero vamos a la historia, vamos a esa decisión, a esa libertad de escoger que llegó
a la familia de Noemí. Vaya conmigo al libro de Ruth. Ruth está después de Jueces. Jueces, Ruth. Vamos al capítulo 1. Vamos a referirnos solamente al capítulo 1 de Ruth. Vamos a leer los primeros versículos, que dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Alimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Tal como dice la Biblia en estos 2 primeros versículos. Hubo hambre en Belén. Elimelech, que era el padre de familia, toma la decisión de mudarse con su familia a Moab, porque él entendió que en Moab había alimentos. La Biblia no menciona por qué fue a Moab, porque seguramente Elimelech sabía que Moab era una tierra pagana, era una tierra que había sido maldita por Dios, en donde eran enemigos de Israel. Pero la Biblia no nos muestra por qué él decidió irse a Moab y no irse a otra tierra. Lo cierto es que él y su familia, sobre pretexto de apoyarlo, sobre pretexto de protegerlo para que no murieran de hambre, toma la decisión de irse a Moab para vivir allá. Y es una decisión de las que mucha gente toma hoy día. Mucha gente decide con quién va a vivir, decide con quién se va a casar, decide en qué país quiere vivir, si puede. Somos seres humanos que tomamos todos los días decisiones. Desde que te levantas de la cama tomas decisiones. Y en este pasaje la Biblia nos enseña que Elimelech tomó la decisión de trasladarse con su familia y salen de Israel a una tierra pagana donde adoran a otros dioses. Y allí se estableció sobre pretexto de proteger a su familia, ¿no? Y así como Elimelech, muchos tomamos decisiones, unas buenas, otras no tanto, que son las que nos tienen donde estamos. Somos libres de escoger. Dios nos dejó el libre albedrío. Dios nos dejó el libre albedrío, pero también nos hace responsables de las decisiones que tomemos. La Biblia menciona un evento en donde Moisés, antes de partir con el Señor, reúne al pueblo y les da una última instrucción. Y eso está en Deuteronomio. Búsquelo por favor, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo 19. Que dice así, Moisés hablándole al pueblo. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Moisés, antes de partir con el Señor, convoca al pueblo y les da estas últimas palabras. Le dice, pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Mira que cuando Moisés nos enseña a través, y Dios usando a Moisés, dice, las decisiones que tomamos de alguna forma acarreará a los que viven contigo, a los que están en tu entorno. Que esto fue lo que pasó exactamente con Elimelech y su familia. Elimelech tomó la decisión de mudarse a Moab y se fue con su familia, supuestamente para protegerla, para que no murieran de hambre. Y usted, como vemos, fue la decisión trágica que él decidió, que trajo consecuencias fatales a su familia. Porque Dios nos pudo haber hecho como máquinas. Para Dios era fácil convertirnos en máquinas que lo obedeciéramos en todo momento, a todo lugar y en todas las cosas. Pero eso nos quitaría el efecto humano que todos debemos tener. Por lo cual Dios dejó en nosotros la libertad de elegir, la libertad de escoger, la libertad de decidir. Y eso fue lo que pasó, no solo con Elimelech, seguramente contigo y conmigo también pasa lo mismo, ¿no? Todos podemos escoger lo que mejor nos conviene.
Todos somos libres de escoger lo que consideremos o lo que consideramos es lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para lo que es tu negocio, etc. Somos libres de escoger. No somos libres de no escoger. Siempre tendremos que tomar algún tipo de decisión. De eso no somos libres. Y una vez tomamos decisiones, tenemos que también asumir las consecuencias que esas decisiones traen. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Si usted decide saltar de un edificio de 20 pisos, eres libre de hacerlo. Pero una vez decides lanzarte al vacío de un edificio de 20 pisos, tendrás que vivir con las consecuencias de la decisión que tomaste. Por ponerlo trágico. Somos responsables de las decisiones que tomemos en un momento dado. ¿Por qué? Dios nos lo dejó a todos. Somos libres de escoger. El pueblo de Israel se cansó del maná y en un momento le dijo a Dios: estamos cansados del maná. Igual también llegó un tiempo en que ya no querían que Dios fuera su rey, sino que querían un rey que ellos pudieran ver. Usted conoce la historia con Samuel. Cuando Samuel le comunica eso a Dios, Dios le dice: tranquilo, no es a ti a quien rechazan, a mí me están rechazando, le dijo Dios a Samuel. Dale es el rey que ellos quieren. Y usted conoce la historia, ¿no? Ellos tomaron su decisión y es lo que pasa hasta el día de hoy. Todos tenemos la libertad de tomar la decisión que más consideremos prudente. Yo te pregunto, amado hermano, que me ves, ¿cuántas decisiones de las que te arrepientes tienes memoria el día de hoy? Si pudieras echar el tiempo atrás, ¿tomarías las mismas decisiones que tomaste en tu vida? Estoy seguro que en un alto porcentaje muchos dirían que no. Muchos dirían que tomarían otro camino, tomarían otras decisiones, harían otra cosa diferente, no hubiesen sido tan impulsivos tal vez en la decisión que tomaron en su momento, y su vida tal vez sería otra, pero eso no se puede hacer. Tenemos que vivir con las consecuencias de cada decisión tomada, ¿sí o no? Así que el primer punto es ese, el principio de la libertad de escoger. Hay un segundo aspecto, que es el principio de los problemas de una decisión equivocada. ¿Cuántos saben que una decisión equivocada traerá consecuencias negativas? Esto pasó con Elimelec. La Biblia dice que Elimelec se fue a Moab cuando él no tenía nada que hacer en Moab. Si quería salir de Belén, podía ir a un pueblo de Israel. Israel son 12 tribus, eran 12 pueblos. Él podía ir a Gun, él podía salir de Judá para cualquier otro pueblo de Israel, pero decidió Moab. Se fue a una tierra con la que Dios no estaba contento, con la que Dios no estaba de acuerdo, porque tenían dioses paganos y obviamente las costumbres que tenían de Israel iban a ser perdidas allá, ¿no? Era una decisión que no iba a traer consecuencias buenas, como en efecto ocurrió en el caso de Elimelec, ¿no? Que por cierto, Elimelec significa Dios es mi rey, y Belén, de donde él emigra, significa tierra de pan. Por lo cual se entiende que si te vas a trasladar a una tierra pagana, ¿no crees que debió haber consultado con Dios, como era la costumbre de la época, siempre poner las cosas delante de Dios para que Dios fuese el que le guiara? Pero la Biblia dice que no, que la Biblia no me enseña que él consultó con Dios. Él tomó su decisión y se fue a Moab. Y como vamos a ver, en Moab las consecuencias fueron trágicas. Él tenía una familia maravillosa, tenía a su esposa, tenía a sus 2 hijos, pero al irse allá, a vivir allá, la Biblia dice que ocurrieron cosas terribles. Miren lo que dice el versículo 3. Vuelva nuevamente a Ruth capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus 2 hijos, de sus 2 hijos y de su marido. Es decir, al tomar esa decisión de irse allá, ocurre totalmente lo contrario a lo que Elimelec esperaba. Primero muere él y después mueren sus hijos. O sea, los hijos se casaron porque como estaban viviendo allá no tenían más remedio, tenían que conseguir mujeres moabitas.
se casan y también mueren sus dos hijos. La Biblia no menciona por qué murieron o de qué murieron. Lo cierto es que la Biblia dice que primero muere Elimelech, el que tomó la decisión de mudarse allá, y después mueren sus dos hijos. Quedó Noemí sola con las nueras. Las mujeres quedaron vivas. Las mujeres quedaron vivas, murieron los varones. Mire lo que trajo como consecuencia la decisión. Supuestamente él se fue a Moab para proteger a su familia y resultó todo lo contrario. Se muere él y también murieron sus hijos. Es decir, las consecuencias fueron trágicas por haberse mudado a una tierra pagana, aborrecida por Dios, una tierra que en ningún momento se entiende que él debió acudir allá. Es decir, el hambre que hubo en Belén fue lo que motivó, razones físicas, razones humanas. Por razones humanas él se muda a esa tierra y se olvidó de las motivaciones espirituales, porque se entiende que él debió poner en oración, consultar con Dios si era prudente o no moverse de donde Dios los había establecido. Y usted conoce la historia. Al mudarse allá vinieron las noticias trágicas, y Noemí, que en el momento no podía cuestionar lo que su marido decidió hacer, quedó sola con las nueras. Así que, mi hermano, toda decisión equivocada traerá consecuencias funestas, unas más que otras. Pero cada vez que nos equivoquemos en alguna decisión que tomemos, sabemos que vendrán consecuencias negativas. En el caso de Elimelech fueron trágicas. Sus hijos murieron y él también. La mujer quedó sola. Ahora, pensando él que estaba protegiendo a su familia, trajo luto y dolor por esa decisión trágica que tomó. Así que, mi hermano, y yo te pregunto a ti, ¿cuántas decisiones equivocadas sabes que has tomado en tu vida? Decisiones que hoy te pesan y te cuestan, porque tal vez en su momento, cuando de joven, te dijeron estudia, no quisiste ir a la escuela. Te dijeron trabaja, no quisiste trabajar, no quisiste formarte, no quisiste prepararte, ¿no? Te dijeron que aún era tiempo de casarte, lo hiciste, ¿no? Tal vez fuiste una persona dependiente de alguien, la persona se fue o murió y quedaste desamparada, desamparado, sin nada para poder seguir adelante con los tuyos, y es la consecuencia de la situación que hoy tienes. Tal vez la consecuencia de la vida que tienes hoy no es más que producto de decisiones que tomaste en el pasado. Y si eres honesto contigo, solamente haz memoria y te darás cuenta que tus decisiones son las consecuencias de la condición en la que te encuentras en el día de hoy. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y el tercer punto para terminar, que es el importante aquí, porque este capítulo de Ruth es un capítulo lleno de decisiones, que es un tema que hasta que Cristo venga, seguiremos tomando decisiones. El tercer punto es la bendición de una decisión sabia. Porque, al principio hubieron decisiones equivocadas que se dieron, pero al final la Biblia nos narra que también vinieron otras decisiones que marcaron el cambio de vida de algunas personas. Vamos a verlo, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Vamos a leer el 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí la Biblia dice que cuando Noemí escucha que en Belén, de donde ella es,
Jehová había visitado, había llevado pan. Ella toma la decisión de volverse a su tierra. Ya no tenía marido, no tenía hijos, ya no tenía ningún motivo para permanecer en Moab. Así que ella toma la decisión de volverse a su tierra. Le comunica su decisión a sus nueras y les pide a ellas que se vuelvan a la casa de su madre para que hagan su vida. ¿Qué más le toca hacer? Ella va a volver a su tierra. La Biblia dice que ambas lloraron y las dos nueras le dijeron que iban a volver con ella, que se iban a ir con Noemí. Sigue diciendo el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo mayos hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y en esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y dice el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Me llama la atención lo que dice aquí. La Biblia dice que Orfa, las dos nueras, Orfa besa a Noemí en señal de que va con ella. Pero la Biblia dice que fue Ruth la que se quedó. Fue Ruth la que se quedó con Noemí. Y eso todavía pasa hoy en muchas partes. ¿Cuánta gente toma decisión, dice que van a hacer una cosa y resulta que hacen otra? En la iglesia, por ejemplo, hay personas en la iglesia que pasan adelante, pasan llorando y todo, dicen que van a darle su corazón a Jesús, pero salen de la iglesia, pero no regresan, no vuelven a la iglesia. Pasaron emocionados adelante, dicen que van a entregar su vida al Creador, pero salen de la iglesia, vuelven a su vida cotidiana y no regresan a la iglesia. Lo que demuestra que pasaron de manera emocional, así como hizo Orfa, que en el momento de emoción besó a Noemí, haciéndole ver que estaría con ella en todo tiempo. Pero la Biblia dijo que ella se volvió a su tierra, se volvió a Moab con sus dioses. Y fue Ruth, la que no la besó, la que sí continuó con ella. Y eso todavía pasa hoy. Personas que emocionalmente toman decisiones. ¿Cuántas decisiones has tomado tú de manera emocional? ¿No? ¿Cuántas personas dicen, no, yo voy a meterme a estudiar? Y emocionalmente se meten a estudiar al principio y con el tiempo se van apagando, salen de la escuela y no estudian nada. Y así mismo hay gente que se mete a la universidad al principio emocionado, dicen que voy a estudiar tal carrera y se meten un semestre, 2 semestres, y al tercer semestre se salen de la universidad y no estudian nada. ¿Por qué? Porque simplemente toman una decisión emocional, como muchos la toman en aspectos de su vida. Empiezan algo, pero no lo terminan. Y por eso es que y esto pasó con Orfa. Orfa en la emoción del momento, besa a Noemí, haciéndole ver que estaría con ella, pero la Biblia dice que volvió. Mira lo que dice el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Me llama la atención eso, porque al principio Noemí está diciéndoles que vuélvanse a la casa de su familia y que Jehová tenga misericordia de ustedes, hablando del Dios real, del Dios omnipotente. Pero cuando llega al versículo 15, ella le recomienda a Ruth que se vuelva a dioses paganos. Aquí me doy cuenta de la influencia que tuvo el tiempo la influencia que tuvo el tiempo en Noemí de estar en Moab. La Biblia dice que estuvo más de 10 años en Moab, en donde de alguna forma esas costumbres paganas de alguna forma la impactaron, de alguna forma la afectaron, porque no se esperaba que Noemí le diera semejante consejo a Ruth de que se volviera a dioses paganos, cuando ella debió decirle: hey, ven conmigo, yo te voy a enseñar a un Dios verdadero, ven conmigo. Sin embargo, aquí ella recomienda a Ruth que se vuelva a dioses paganos, pero me encanta que Ruth también toma una decisión. Mira lo que dice el versículo 16. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo.
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A mí me encanta la decisión que toma Ruth. Recuerden que Ruth era pagana, era de Moab, era de un pueblo repudiado y odiado por Dios. Era un pueblo enemigo de Israel, enemigo totalmente de Israel, ¿no? Era un pueblo del cual Dios no quería saber de ellos. Mira lo que dice el versículo 18. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta en ir con ella, no dijo más. O sea, Noemí entendió que, bueno, esta parece que la decisión que está tomando es una decisión firme. ¿Cuántos han tenido una decisión firme? ¿Cuántos son de los que dicen yo voy a empezar, pero voy a terminar? Hablamos de eso en un tiempo de atrás también. Que cada vez que inicies algo, imponte la condición de terminarlo. ¿Cuánta gente empieza algo y no lo termina? ¿Cuánta gente empieza estudiando algo y no lo termina? Y andan de facultad en facultad, brincando en la universidad, en todas las facultades, y nunca terminan nada. ¿Por qué? Porque son emocionales, ¿no? Y por eso la importancia de esta decisión de Ruth. Le dijo a Noemí: no me digas que me aleje ni que me vaya de ti. Donde tú vayas iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿no? Y dice la Biblia que cuando Noemí vio que estaba tan resuelta, lo dejó así y no dijo nada y se fue con ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, ¿no? Y la Biblia me enseña que la decisión que tomó Ruth cambió su destino, cambió su vida cambió, fue otra persona, se entregó su vida a Dios. Y vamos a ver que el linaje de Ruth era porque ella se casa con Boaz. Recuerden que cuando ella llega a Israel, ella se casa con Boaz, y de esa unión que ella tuvo con Boaz llega el linaje de David, la misma línea de David, que es la línea de donde nace Jesucristo. Pero a mí me llama la atención que recuerden que ella venía de un pueblo repudiado por Dios. Mira lo que dice Deuteronomio. Vamos nuevamente a Deuteronomio. Deuteronomio 23, versículo 3. Deuteronomio 23, versículo 3 dice, hablando Dios, mira lo que dice Dios: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. ¿Ve lo que está diciendo Dios aquí? Era un pueblo donde Dios no quería saber de ellos. Usted conoce la historia, ¿por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, dice la Biblia que los amonitas y los moabitas no apoyaron a Israel cuando salieron de Egipto, que en vez de darle agua y pan, los rechazaron, le vendieron la comida a sus paisanos, porque Moab eran digamos, pueblos aliados, paisanos con Israel. Pero al Dios ver que cuando salieron de Egipto no los apoyaron, Dios los sentenció. Y Dios dijo: no entrará a esta congregación de Israel ni amonita ni moabita. Y Ruth era moabita, Ruth era de Moab, de esa tierra que Dios había sentenciado que no formarían parte del pueblo de Israel por siempre. Pero Dios tuvo misericordia de alguien de ese pueblo. Dios tuvo misericordia de Ruth, porque Ruth tomó una decisión firme. Ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, y también dijo: tu Dios será mi Dios. Lo que nos abre las puertas para todos nosotros, para todas aquellas personas que en un tiempo se habían alejado de Dios, que tal vez no querían saber de Dios, personas que repudian venir a la casa de Dios, no quieren saber de congregarse, no quieren saber de buscar de Dios, y tal vez han vivido esa vida apartada de las cosas del Señor. La historia de Ruth nos enseña que Dios abre la puerta del arrepentimiento para todo aquel que decide buscar a Dios en espíritu y en verdad. Si Ruth tuvo la oportunidad de iniciar una nueva vida, ¿cuánto más nosotros? Y recuerda, nosotros somos
de ese pueblo apartado de Dios. Nosotros somos moabitas, nosotros debemos mirarnos en el espejo ese. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero como prediqué hace un tiempo atrás, con la prédica de Pedro, Pedro abrió el compás. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos de Pedro y de Cornelio? Que Dios hable con paz para que la palabra de Dios se predique a todo pueblo. Bueno, nosotros éramos también pueblo apartado. Nosotros éramos gentiles también, ¿no? Y si Dios tuvo misericordia con Ruth, porque Ruth era un pueblo maldecido por Dios. Dios dijo, nunca por siempre entrará amonita ni moabita en este pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que no solamente Ruth tuvo misericordia, sino que la Biblia, el libro de Dios, tiene un libro con el nombre de una moabita, Ruth. Ruth era moabita, era pagana, de un pueblo hostil del que Dios no quería saber. Sin embargo, en la palabra de Dios hay un libro que lleva su nombre. Mira toda la misericordia que Dios tuvo con esta mujer, ¿no? Que repito, provenía de un pueblo de donde Dios no quería saber de ellos, porque había tratado mal a su pueblo cuando salió de Egipto. Y Dios dijo, no quiero amonita, no quiero moabita mezclado con ustedes, por siempre, por todas las generaciones. Pero Dios tuvo misericordia de Ruth. Y no solo tuvo misericordia, repito, hay un libro, en el libro de Dios, en la palabra de Dios, hay un libro de una moabita, de Ruth. Está en la Biblia, de la cual Dios tuvo misericordia. Y no solamente eso, la Biblia, como ya mencioné, se casa con Booz y fue antepasada de Jesús. O sea que si buscamos la línea ascendente hacia Jesús, nos damos cuenta que en esa línea existe una moabita, Ruth, que se casa con Booz, llega a David, y de David llega Jesús. Pero cuando echamos para atrás nos damos cuenta que en toda esa línea maravillosa antes de llegar a Jesús había una mujer pagana, una mujer moabita redimida por Dios, que Dios le dio oportunidad. ¿Producto de qué? De una decisión que tomó. De una decisión. Ella se pudo haber devuelto igual que Orfa. Se pudo haber devuelto a Moab, a su tierra pagana con sus dioses. Sin embargo, la Biblia registra que ella tomó una decisión. Noemí hizo lo posible para que las dos se devolvieran. La Biblia dice que Noemí trató de convencerlas a las dos. Orfa se devolvió, pero Noemí tomó una decisión. Tomó una decisión y esa decisión la llevó a ser considerada por Dios como una de las mujeres que tenía que ser mencionada en su palabra. Y aquí está reflejado en la Biblia con un libro que lleva su nombre. Que lleva su nombre. Es el único libro de la Biblia que tiene el nombre de una mujer que nació en un pueblo pagano rechazado por Dios. Rechazado por Dios. Y por eso, mi hermano, yo quiero terminar diciéndote que todos tenemos derecho a escoger. Todos tenemos libre albedrío. No somos libres de no escoger. La decisión que tú tomas es una escogencia. Si no decides buscar a Dios, estás diciendo que lo rechazas. Estás diciendo que no estás de acuerdo en tener una vida apegada a Él. Pero tampoco tienes derecho a negarte a las consecuencias de la decisión que has tomado. Ruth tomó una excelente decisión. Dejó su tierra pagana, olvidó sus dioses y se enfiló en el Dios único y verdadero. Si Ruth lo hizo, también lo puedes hacer tú, amado hermano que me ves en este momento. Ojalá esta palabra llegue a tu corazón. Ojalá esta decisión. Recuerda que todo tiene que ver con una decisión. Si decides buscar a Dios de todo tu corazón, Dios abrirá sus brazos para ti. Porque si lo hizo con Ruth, también lo hará contigo. La misma misericordia que Dios mostró hacia Ruth, un pueblo pagano y maldito por él, también la tendrá contigo. Solo es cuestión que, al igual que Ruth, tú tomes la decisión.
y tú digas, buscaré a Dios, Él será mi Dios de aquí en adelante. No serás perfecto, pero estarás dentro del pueblo de Dios y tendrás la misma oportunidad que tenemos todos de venir delante de Él, de pedir perdón por los pecados que hayamos cometido y de permanecer, así como permaneció Ruth, a pesar de su origen, de donde venía, un pueblo pagano, considerada por Dios. Así que yo quiero terminar animándote, amado hermano, a que tomes la decisión de una vez por todas escoger a Dios como tu Dios, y que tu Dios no sea tu trabajo, que tu Dios no sea ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, que tu Dios no sea el negocio, que tu Dios no sea San Judas Tadeo, ni Don Bosco, ni Cristo Negro de Portobelo, ni Atalaya, ni ninguno de estos, ninguno de ellos. Que tu Dios sea el Dios de Israel, el Dios poderoso y fuerte, el único y verdadero, el que todo lo puede. Si tomas esa decisión, a la cual te convido y te animo en el día de hoy, también serás considerado por Él y entrarás dentro de ese pueblo escogido por Dios, que Dios protege, que Dios salva, que Dios libera, que Dios provee y que Dios mantiene en el hueco de su mano. ¿Estás listo? ¿Tú estás lista para tomar esa decisión? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese libro de Ruth, una mujer de un pueblo pagano, pero que tú en tu misericordia no solamente le diste la oportunidad de empezar una nueva vida, sino que hay un libro en tu Biblia con el nombre de ella, dándonos a entender que tú eres misericordioso con todo aquel que decide venir a ti. Yo oro, mi Dios, para que todas las personas que me puedan estar viendo tomen igual que Ruth la decisión de venir a ti, de venir a tus pies, de reconocer a tu Hijo Jesús como el único intermediario, como la persona que debemos buscar para poder llegar a ti, y que Él sea el que guíe nuestros pasos y nuestros caminos. Te doy gracias por todas las personas que reciban de buena manera este mensaje. Gracias por la protección, gracias por la provisión, gracias por la salud, gracias por el tiempo de oración que vivimos todos en nuestras casas, y te pedimos, Dios, que no nos sueltes, que no nos saques del hueco de tu mano, y que tu luz nos guíe donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para nuestro próximo viernes de enseñanza. Dios le bendiga.